Fiona, llegó tu momento porque estamos en línea con Esteban Curuchet, que fue medalla de oro en el 2008. Nuestra performance en los Juegos Olímpicos realmente va a ser triste, me parece, ¿no? Con suerte y viento a favor traeremos alguna medalla, con suerte y viento a favor. Viene difícil. Sí, el rugby nos va mejor hasta ahora, todavía no tenemos, pero si pasamos a semi tenemos por lo menos medalla de bronce, creo, sí, ¿no? Esto le toca un cruce complicado al rugby, Ahora, pero es verdad. La nadadora Piñatelo lo que dijo es, no pude entrenar, no pude salir, no me pude meter en una pileta durante 6 meses. Digo, realmente, más allá de que las limitaciones fueron una locura cuando fueron exageradas, pero acordate el remero que El remero que lo metieron en cana lo querían meter por andar con cosas. Lo que falta es queremos hablar con Curuchet si falta si es un tema político o es un tema estrictamente deportivo. Juan, gracias por atendernos. Primero, buenas tardes. Hoy hola, Chiche, lo anticipamos. El fracaso argentino es un fracaso político, es un fracaso deportivo, ¿qué es? No, para nada. A ver, hay que tener muy en cuenta lo que nos está pasando a nosotros como sociedad. A ver, para explicarlo bien. Tiene una parte deportiva, pero tiene una parte de pandemia. A ver, esta pandemia realmente ha perjudicado muchísimo a los atletas y principalmente a los argentinos, porque hay que entender de que todos nosotros, ni como infraestructura ni como política deportiva, tenemos la contención que tienen otros países. Es verdad que nosotros como nación la vamos a sentir mucho más que otros países que vienen con una infraestructura y son muy modificables en el momento cuando tienen que modificar algo. Nosotros las modificaciones nos cuestan muchísimo porque somos un país que estamos atrás siempre de lo que es las grandes potencias. Y mirá, un atleta argentino, vamos a decir, en el caso mío, uno se prepara 4 años para un día. Lo que quiere decir, uno habla de 4 años para un día, pero es toda una vida que vos estás para llegar a ese día. ¿Qué es lo que nos pasó a nosotros? Cuando veníamos en la preparación, la parte más importante del periodo olímpico, que son los 4 años, son los últimos 11 meses, vamos a decir los últimos 12 meses, ¿no? En esos últimos 12 meses es cuando vos empezás a levantar la puesta a punto porque intentás no hacer puesta a punto, que es la puesta a punto es de 1 a 10, es llegar a 10 puntos, porque en los Juegos Olímpicos no puedes llegar ni siquiera a 9,80, porque si tu rival llega a 10 puntos, te gana el otro. Entonces vos, en plena preparación, cuando nos estamos preparando para los Juegos Olímpicos del 2020, ¿qué pasa? A mitad de camino se nos cortó la preparación y con algo muy grave que es una pandemia. En el mes de marzo, cuando todos nuestros deportistas habían comenzado la preparación para los Juegos Olímpicos, que era en agosto, que ya había empezado a levantar su nivel, tuvieron que cortar la preparación. Pero hay países, ¿no?, que fueron más abiertos en el tema de los deportes de alta competencia, porque de alto rendimiento, porque no podés tener a un tipo de alto rendimiento parado 6 meses, es una locura. Sí, lo que pasa es que no sabíamos lo que iba a pasar. A ver, Chiche, también hay que entender de que nosotros cuando dijeron que se suspendieran los Juegos Olímpicos para el 2021, las seguridades de que se hagan los Juegos Olímpicos no eran un 100%. No. Entonces hay que entender de que todos nuestros atletas entraron en una incertidumbre de saber si los Juegos verdaderamente se hacían. Y después, vos sabés que nosotros somos muy mentales los atletas. Necesitamos nuestra genética, nuestra condición, pero también tenemos mucho de mente. Entonces, utilizamos mucho la mente para incentivarnos, para ir el día a día, para marcar el objetivo. Cuando vos perdés el objetivo, automáticamente se pierde mucho de entrenamiento. Y es verdad que muchos de nuestros atletas tardaron en volver a recuperar sus preparaciones porque la Argentina cerró las puertas, como la cerró el mundo. Pero es diferente cerrarlo en la Argentina que cerrarla en Europa cuando ellos, las competencias internacionales entre ellos, las siguieron teniendo. Sí. Y una de las grandes cosas que nosotros necesitamos es la confrontación con nuestros atletas, que fueron lo que perdieron nuestros deportistas. Hoy que estaba escuchando justamente a uno de los deportistas que decía que en el último año solamente había podido tener 3 eventos internacionales para poder disputar los Juegos Olímpicos. Eso es muy poco para un atleta previo a un Juego Olímpico. Pero ¿no? además, hoy me desburró Juan de un tema que yo no sabía, que yo me había quedado con el famoso descuento del 1% en los celulares. El ENAR.
que hizo Gerardo Huerta, que fue una idea que llevaron adelante Curuchet y Huerta. ¿Vos sabés que Sí. Macri lo eliminó? Entonces pasó a Sí, depender, el presupuesto de deporte pasó a depender del Tesoro. Y Con el lo Tesoro... cual, Claro, te sacan la guita y no esto te la pasó, devuelven más. yo te lo voy a explicar porque estuve en el tema, porque justo con Gerardo fui uno de los impulsores y yo fui uno de los que me negué en el 17, a través de la ley impositiva, a principio de año, cuando inicia el año legislativo, el presidente Macri, el expresidente Macri, manda, ¿no?, una normativa en el cual dice que hay algunos impuestos en diferentes instituciones o lugares donde se llaman impuestos nocivos, que eran para ese momento. Sí. Que no tenían nada de nocivo, pero bueno, caímos nosotros. ¿Pero qué? ¿Qué nos daban? Dice, bueno, está bien, le sacamos. Ese es el inciso A, el artículo 39 de la ley de RENAR, donde estipula en ese artículo de qué forma se produce la recaudación, que en ese momento era el 1% de todos los celulares de la Argentina, que nos daba una recaudación X. Vamos a poner, en el 17, cuando se sacó este artículo, aproximadamente se recaudaban unos 1.200 millones de pesos, ¿no? En ese momento del 17, acuérdense, porque nosotros todo lo que pagamos en dólar, porque nuestros atletas compiten afuera y les tenemos que pagar las cosas en dólar. Entonces, ¿qué hace? El Tesoro se cambia el artículo 39, donde dice que a partir de la normativa se empieza a recaudar desde el Tesoro. Quiere decir que el Tesoro argentino, que a mí no me gustaría agarrarme del Tesoro argentino, que es lo que yo me negaba, porque no tenemos plata, estamos secos, hay que decirlo, hay que hablar así para que se entienda. Cuando ponen que el artículo 39 se cambiaba y que la ley decía de que había que agarrarse del Tesoro, nos empiezan a dar, por decir, los 1.200 millones. Pero no se utilizó la deuda al lado de la inflación. Vos pensás que nosotros teníamos en ese momento, creo que eran 40 millones de dólares y pasamos a 8. Ahí ya tenemos la primera problemática. Ahora, mirá vos qué pequeño detalle lo que hace un presidente. En vez de mantener eso, que era algo que la gente pagaba sin darse cuenta, lo cuelgan del Tesoro y después el deporte pierde lo que perdió. Eran los negocios de unos pocos contra... Una locura. Lo que pasa es que se suponía que Macri era un tipo presidente de un club, ¿no? Claro, tenemos una política deportiva de un país pobre, Chiche. Sí. Y nos acordamos cuando vienen los Juegos Olímpicos. Perdón. Ahí está. En realidad es eso. Pobre, cuando le dimos el 1% al Comité Olímpico Argentino, el 1%, nadie se daba cuenta. Claro. Estaba financiando de la mejor manera el deporte. Pero es así, la política deportiva de un país pobre. Eso venía por una problemática de años que teníamos todos, y cuando nos juntamos con Huerta, y me acuerdo en el 2008, después de los Juegos Olímpicos, que Gerardo iba a ser, en ese momento todavía no era el presidente, estuvimos buscando de muchas maneras, o cuáles resortes teníamos dentro de lo que es la política para poder tener los recursos. Porque ¿qué es lo que pedimos nosotros? Nosotros no estamos pidiendo como atletas ni que nos manden a un hotel de 5 estrellas, ni viajar en business, ni que tengamos con polémicas que hubo como charter. Nosotros lo único que queremos es tener los recursos en tiempo y forma para poder competir contra los rivales. ¿Sabe por qué? Porque nosotros queremos que nuestros rivales no ganen porque son mejores y no porque tienen más. ¿Sí? Entonces eso era. Entonces era darles a los deportistas los recursos en tiempo y forma para que cuando se enfrenten a un rival, la diferencia sea que el otro te gane porque es mejor y no porque tiene más. Cuando Piñatielo, la oía que decía, no pude nadar durante 6 meses, yo me agarré como una angustia. Digo, lo que debe ser para una nadadora olímpica, no poder salir. Digo, pobrecita, 17 segundos perdió. Desde los últimos Juegos Olímpicos. 17 segundos es un siglo. Mirá lo que puede Chiche, el entrenamiento. Mirá, Chiche, yo te voy a contar como un ex-atleta para ver lo que afecta en un deportista. Imagínate 6 meses, lo que tenemos nosotros los atletas. Mira, ponele, yo un día que iba a viajar, que me voy a Europa, ¿no? En mi preparación, buscaba los vuelos de noche. Me iba de Mar del Plata a Dolores en bicicleta, 200 kilómetros. Entrenaba, me cambiaba, me bañaba, me subía al avión, llegaba a Europa, llegaba y me cambiaba y salía a pedalear para no perder un día. 6 meses, claro, acá 6 meses. Un día. Vos pensá un atleta que pierde 6 meses de su preparación, ¿cómo puede tener su mente sabiendo a dónde vas y contra quién vas a competir? Ay, Juan, entonces, es normal lo que le está pasando a nuestros atletas y yo solamente voy a pedir algo. Porque a veces entender, mira, yo hice 6 Juegos Olímpicos
Yo gané mi medalla en mi último Juego Olímpico y perdí más veces que las que gané. Y eso nos pasa, crecemos perdiendo como atletas. Sí. Pero no entienden, yo lo que quiero que entienda la sociedad, cuánto nos duele a nosotros como atletas cuando perdemos algo. Así que le pido, por favor, no nos va a ir muy bien, es verdad que no nos va a ir muy bien, pero le pido que tengan mucha paciencia o mucha, ¿cómo se dice? Empatía. Comprensión, Que nos entiendan. Empatía. Eso, que nos entiendan. Pero ¿cómo no lo vamos a entender? Estamos extremadamente Te juro, doloridos a mí cuando pasa algo de me esto. produjo, cuando escuchaba a Piñatero, me produjo angustia. Sí, a todos, Digo, sí. pobrecita. Con lo que cuesta un juego olímpico, lo que cuesta Ahora, yo lo que llegar. digo es lo siguiente. ¿Por qué Juan no es ministro de Deportes? ¿Me lo puedes explicar? Por ejemplo. No hagas política, no, Pero Chiche, me no lo hagas puedes política. explicar. ¿Por ¿Por qué? Por Porque favor. más allá de si es bueno o malo. Sabe de lo que está hablando. ¿Sabe en serio? Sabe de lo que está hablando. No sé si se sentiría cómodo como ministro, pero sí estaría bueno que alguien aconseje desde lo que pasan los atletas, que tienen que trabajar incluso y no pueden entrenar la cantidad de horas que tendría que entrenar a nivel de alta competición, por ejemplo. Es uno de los grandes problemas que tienen. No tienen los subsidios ni el apoyo. Ay, Dios mío. Las becas, A ver, las becas han déjeme quedado un segundo. atrasadas, Juan, ¿no? Las becas han quedado atrasadas. A ver, es verdad, a nosotros hay que entender lo que nos pasa socialmente y tenemos una problemática económica en nuestro país y entendemos de que no es solamente para una parte de la sociedad, es para todos Sí. muchas veces. Y los atletas somos parte de la sociedad, no es que estamos fuera de la sociedad y nos pasa lo mismo. Lo que pasa es lo que hay que entender y que es muy claro. Si vos mirá, justamente en este momento estamos en campaña. Puedes decirme, ¿cuántos de los políticos hablan del deporte? No, nadie va a hablar del deporte. No es Bueno, tema. ahí está. Juan, ¿Se acuerdan de se me nosotros termina en el los Juegos tiempo, me Olímpicos? quedaría hablando toda una tarde con vos. Te mando Sí. un abrazo enorme, gracias por atendernos.